Bueno, un saludo, amigas y amigos que nos van a acompañar en el foro de este día. Hoy, 26 de marzo, estamos conmemorando el Día Nacional de la Paz, la Vida y la Justicia, decretado en marzo del 2015, en el decreto 952. ¿Por qué se decretó este día dedicado a la vida, a la paz y la justicia? Fue porque en ese tiempo, en el 2015, atravesamos una de las peores crisis de violencia en el país y los actores políticos se pusieron de acuerdo y decretaron este día para motivar y conmemorar con los ciudadanos esa decisión de apostarle a la vida y a la paz. Por eso hemos dedicado un foro importante denominado Paz Imperfecta. Hace un año que yo discutí este tema de paz imperfecta con el doctor Juan Manuel Jiménez, que nos va a presentar. Me abrió muchos y me dio mucha paz porque me abrió muchas posibilidades y otras visiones que no estaba viendo como salvadoreño que había sufrido la violencia. Muy bien, entonces para comenzar el foro y darle ya el sentido formal, vamos a tener las palabras de nuestro vicerrector académico, el doctor Humberto Flores, que además de ser vicerrector académico, el doctor también es docente de nuestra cátedra. Él imparte la asignatura de Fundamentos de la Educación Salesiana para una Cultura de Paz. Dejo al doctor Flores con las palabras introductorias. Bien, buenos días a todos y a todas. Qué alegría que estemos reunidos aquí con un tema tan importante. Saludo al doctor Juan Manuel Jiménez Arenas, director del Instituto de, de Paz, de la Universidad de Paz y los conflictos de la Universidad de Granada. Y déjenme decirle que yo pues no he tenido la dicha como Juan Carlos de recibir su sus ponencias, pero sí he sido, de unos meses para acá, he sido pues un discípulo silencioso de sus enseñanzas. Déjenme decirle que esto de la paz imperfecta es un tema muy importante, ¿no? Y yo creo que nuestra maestría y nuestra cátedra de prevención de violencia y cultura de paz se está moviendo hacia eso, a tener una conceptualización de eso, ¿no? De abandonar un poco la paz negativa a la cual hemos estado acostumbrados en el país con los acuerdos de paz o con ciertos proyectos que creemos que solo es tratar la paz de manera universal, de manera colectiva, y esta paz negativa pues no aborda una paz personal, una paz individual, que es una de las cosas muy importantes. Y también pues trasciende esto de la paz positiva, ¿no? Que esto también hemos tenido, que se van haciendo creaciones de aspectos de justicia social y diferentes proyectos que van a abordar las causantes de la violencia, pero también, a mi manera de ver, creo que también muy colectivo, cuando las cosas son muy colectivas, son muy abstractas. Esta justicia, esta paz imperfecta, creo que nos lleva a todo el volumen de pensadores que estamos releyendo en la maestría, ¿no? Como Galtung, como tantos que nosotros estamos tratando de interiorizar. ¿Para qué? Para presentarlo en El Salvador como una manera nueva de presentar la paz. Yo creo que este aspecto, nosotros tenemos también un programa en la universidad que se llama, que va ubicado para aquella, no tanto es la paz, sino cómo nosotros atendemos la falta de paz. Y lo llamamos como que es el nervio de nuestro tiempo, ¿no? Esa falta de paz, pero la falta de paz que comienza a ser cotidiana. Por supuesto, con esto nos encanta esto de la paz imperfecta, porque sabemos que agarra del concepto de paz, un concepto de paz o que son procesos de paz que lo podemos considerar dinámicos, multidimensionales, complejos y que están en permanente construcción. Y por eso nos alegra estos temas, porque cada día más nos alejamos más a una paz aristotélica, ¿no? De que busca el equilibrio, el punto medio, como a veces somos universidades de inspiración cristiana, pues a veces tendemos a eso,
pero ahora vamos comprendiendo cada vez más que la paz es una construcción, ni es un punto medio, puede ser un punto estático, ni tampoco es solamente la meta, el punto de llegada, sino que es una forma de caminar. Nos alegramos, nuevamente les doy las bienvenidas a todos, gracias por haberme invitado y créanme que esto es lo que nos ayuda a un país como el nuestro, que ha estado franqueado por la violencia, desde las violencias físicas, simbólicas, culturales, estructurales. Aquí es un buen campo, un buen ejemplo, ¿no? Pero ahora pues estas violencias las tenemos que ir tornando en construcciones de paz. Buenos días y que estén bien. Muchas gracias por su palabra, estimado doctor Flores. Quiero agradecer en especial la coorganización de este evento al Instituto SDB. Jesús Rivera no nos ha podido acompañar, pero les ha mandado saludos, un cariñoso saludo, y está pendiente de la transmisión también. Gracias a ellos, a la coorganización, hemos podido dar continuidad a este tipo de foros. Muy bien, presento brevemente al doctor Juan Manuel Jiménez Arenas, director del Instituto Universitario de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. El doctor Jiménez, coordinador académico del programa de formación de doctores de paz y conflictos que se desarrolla en la Universidad de Valle, Cali, Colombia, en convenio suscrito por los rectores de la Universidad de Granada y del Valle, en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Es coordinador del Máster Interuniversitario en Paz y Conflictos, Educación y Derechos Humanos, del 2015 al 2017. En el 2013, el doctor Jiménez recibió el Premio a la Excelencia Investigadora de la Universidad de Granada. En la actualidad, y desde octubre del 2017, es director del Instituto Universitario de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Los dejo con el doctor. Adelante, doctor. El micrófono, doctor, si lo puede presionar por ahí. Perdón, aunque ya llevamos un año habituándonos a las nuevas tecnologías, todavía no me he hecho totalmente a ellas. Decía que muchísimas gracias, Juan Carlos, por este reencuentro. Después de un año, creo que fue uno de los últimos actos que pudimos hacer presenciales, puesto que la pandemia luego nos arrolló. También quisiera dar las gracias al doctor Flores por su presentación y sobre todo por la comprensión y difusión de la perspectiva una de las perspectivas que desde la Universidad de Granada, desde el Instituto de Paz y Conflictos, venimos manejando, que es el de paz imperfecta, sobre el cual hablaré ahora en detalle, pero ya les adelanto que la paz imperfecta no es una paz defectuosa. Imperfecta se refiere a los tiempos verbales, concretamente a esos tiempos verbales que son inacabados y que por tanto están en permanente construcción. Y también, como no, darle las gracias a Jesús Rivera, porque él fue el que hizo la presentación entre la Universidad Don Bosco del Salvador y la Universidad de Granada. Él fue el puente que tendió este diálogo que desde el momento en el que lo iniciamos nos entusiasmó tanto a Juan Carlos como a mí. Y que, bueno, hoy tiene la primera de sus materializaciones, la cual espero que no sea la última, que sea el inicio de una hermosa amistad como en la película Casablanca al final de la misma. No me voy a extender demasiado, pero sí que me gustaría, porque creo que ilustra bien a las claras cuál es la aproximación que tenemos desde el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Yo, mi formación es como historiador y soy especialista en prehistoria. Claro, y pueden ustedes pensar, ¿qué hace un prehistoriador? Alguien que se dedica a interpretar nuestro pasado más remoto, hablando sobre paz y más concretamente sobre paz imperfecta. Bueno, pues uno de los objetivos que se persiguen con la paz imperfecta es precisamente visibilizar todos los espacios, todos los tiempos y todos los agentes que han contribuido a lo largo de toda la historia
incluyendo esos tiempos tan remotos, al desarrollo de las capacidades humanas deseables. Luego entraré también en el tema a aclarar por qué las capacidades humanas y no las necesidades, que es lo que habitualmente se viene resaltando en este campo. Voy a compartir pantalla para también mostrar una presentación que creo va a ayudar también a seguir de manera mucho más fija la idea que les quiero compartir esta tarde. Bueno, esta tarde aquí en España, esta mañana en El Salvador. Perdón, voy a compartir pantalla. No sé, ¿se ve perfectamente la pantalla? Se Sí, ve, Sí, sí, sí. se ve Vale, perfecto. muchas sí se gracias. ve, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en principio voy a dedicar unos minutos, solo 5 minutos como mucho, en hablar un poco del instituto. El instituto cumple en 2021 25 años, tenemos una fecha muy señalada, por tanto también lo celebraremos como se merece. Y una cuestión importante es que los miembros del instituto pertenecemos todas y todos a otros departamentos de la Universidad de Granada. No es un instituto de investigación específico que tenga una plantilla propia, sino que se va nutriendo de esa playa de investigadores y de investigadores que tenemos un aspecto común, que es la investigación para la paz y para los conflictos. Por tanto, es un lugar de encuentro donde se aborda de manera transversal estos temas, como son la paz y los conflictos, que bajo nuestro punto de vista tienen una complejidad tal que no se pueden abordar desde una perspectiva monodisciplinar, desde una perspectiva simple. Nosotros como instituto tenemos unos propósitos fundamentales que vienen dados también por la propia normativa de la Universidad de Granada, pero que luego vamos desarrollando de manera autónoma, ¿no? Como son investigar a partir de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Colaboramos con proyectos de la Unión Europea, en Colombia, en México, sobre todo. Grupos de investigación que son propios de la Universidad de Granada, aunque tienen cabida también investigadoras e investigadores de otras instituciones. Y una cuestión muy importante es que tenemos una revista de paz y conflicto que se llama Revista de Paz y Conflicto, que está indexada en Journal Citation Reports, que es la base de datos más importante que hay en el mundo, sin perder ese carácter comprometido que el instituto siempre ha tenido como seña de identidad. Paralelamente, también tenemos una colección de publicaciones en formato libro que se denomina Colección Eirene, de la editorial de la Universidad de Granada. También estamos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solamente una cuestión de investigar, sino que investigamos para transmitir a través de un máster oficial que se denomina Cultura de Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos. No se imparte online, es presencial, lo digo porque para el contexto donde nos encontramos es fundamental. Y también hacemos parte del doctorado en Ciencias Sociales a partir de una línea específica de cultura de paz. Otra cuestión también importante es que recibimos a lo largo de cada año. Desde marzo de 2020, desgraciadamente, se ha reducido drásticamente esta cifra, pero históricamente hemos recibido aproximadamente a 30 investigadoras, investigadores que vienen de otras instituciones y que son bienvenidos y bien recibidos en Granada, que por cierto también es una ciudad muy, muy acogedora. Otra cuestión también importante es la atracción de talento de fuera de la Universidad de Granada. En este sentido, más del 50% de los estudiantes, de las estudiantes de doctorado, son extranjeras o extranjeros. Y otra cuestión también muy importante es la divulgación del conocimiento.
a través de seminarios abiertos a toda la sociedad y convenios que firmamos con instituciones públicas y organizaciones privadas. Por ejemplo, ahora tenemos uno de diálogo intercultural y para disminuir los efectos de los discursos de odio en toda la provincia de Granada. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos en el Instituto de Paz y Conflicto? Uno muy importante, quizás lo he puesto el primero porque es al que yo dedico mis mayores esfuerzos, es el desarrollo de conceptos. Desarrollo de conceptos que tienen que ver con los conflictos y con la paz, pero que, como veremos con posterioridad, también tiene ramificaciones que lo llevan a los grandes debates de las ciencias sociales, las humanidades, la educación, incluso la ciencia jurídica. Otro es situar la paz en el foco de nuestra investigación. No es infrecuente, todo lo contrario, es bastante habitual que los centros, los institutos de investigación para la paz estén más preocupados por entender la violencia que por crear conceptos, herramientas, prácticas que tiendan a la paz. Ya veremos también por qué esta situación está tan arraigada. En tercer lugar, uno de los objetivos es también vincular los estudios de género con la paz. Bajo nuestro punto de vista, no existe investigación para la paz sin una perspectiva de género. Otra muy importante también es analizar conflictos contemporáneos. Dentro de esto, estudiar también los movimientos sociales no violentos. Como ya he dicho anteriormente, crear herramientas para la transformación pacífica de los conflictos y profundizar en la educación para la paz. Sabemos que la educación es una herramienta fundamental para la transformación social, pero también sabemos que la educación se puede utilizar para reproducir, para justificar y legitimar discursos hegemónicos. Empiezo ya a meternos en materia respecto al tema que nos ocupa, que es el de la paz imperfecta. La paz imperfecta hay que entenderla en un permanente diálogo con lo que se conoce como giro epistemológico o giro ontológico, es decir, la concepción que tenemos del ser humano en abstracto. Esta frase, que probablemente puedan conocer en su versión original de un autor latino de nombre Vegecio, que es si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nosotros, desde el Instituto de Paz y Conflicto, aplicamos ese giro ontológico, ese giro epistemológico, situando la paz en el centro, en el foco de nuestras preocupaciones como investigadoras e investigadores, y lo convertimos en, si quieres la paz, prepárate para la paz. Si nuestro anhelo es la paz, no investiguemos la violencia, no la olvidamos, pero que sea la paz el motor que mueve nuestra actividad profesional. ¿Cuáles son las hipótesis de partida? Pongo hipótesis en cursiva, puesto que realmente no sería hipótesis. Podríamos llamarla también asunciones de partida. La primera de ellas, que tiene que ver con el giro ontológico, es que todos los seres humanos tienen capacidades para hacer las paces. Obviamente también para infligir violencias, pero sobre todo para hacer las paces. Y esto es muy importante, incluso aplicarlo a los que nosotros consideramos nuestros leviatanes particulares. Es decir, aquellas entidades humanas, sean individuos, sean instituciones, sean organismos, sean partidos políticos, sea lo que sea, que consideramos aquellos que encarnan todos los aspectos de la violencia. Es decir, aquellos que consideramos nuestros enemigos. Y esto es fundamental porque una de las cuestiones más importantes que planteamos desde la paz imperfecta
es la desaparición del concepto de enemigo y su transformación en el adversario. ¿Por qué es fundamental esto? Porque el enemigo se deshumaniza y la deshumanización es la antesala de la violencia. La segunda hipótesis. La mayor parte de los conflictos se han transformado históricamente de forma pacífica. Esto puede resultar un tanto provocador incluso, ¿no? en el ámbito salvadoreño, ¿no? al cual me estoy dirigiendo en este momento. Pero con la hipótesis 4 somos conscientes de lo que está ocurriendo, que es que la paz ha sido invisibilizada tradicionalmente. Los medios de comunicación apenas hacen referencia a los momentos, a las personas, a los lugares donde la paz se viene desarrollando. Todo lo contrario, la violencia actúa como un potente imán para convertirse en noticia. Y la hipótesis tercera es que todas las entidades humanas ejercen poder. Ahora después veremos, con posterioridad veremos, a qué me refiero con poder también planteado desde el giro ontológico y desde el giro epistemológico. Una cuestión que me parece fundamental también aclarar de partida es las dificultades que existen para reconocer la paz como una categoría de análisis, es decir, como un concepto que permite ser abordado desde múltiples puntos de vista en el mundo académico desde la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? Primero, porque la paz nos ayuda a crear, a recrear conceptos. Otra cuestión importante, como ya he dicho anteriormente, que sea una categoría de análisis, como también lo es el género, por poner a uno que está ampliamente aceptado, eso permite ser reconocido en todo tiempo, en todo lugar y por todas las actoras y actores. Claro, esta es una de las justificaciones por las cuales alguien que se dedica a la prehistoria, un momento en el que la paz no existía ni tan siquiera posiblemente como concepto, pero sí como práctica, permite que alguien como yo la pueda estudiar, la pueda interpretar. Otra cuestión también importante es que la paz como categoría de análisis permite que los estudios de paz y conflicto participen en la generación de teorías y metodologías, no solo propias, sino que también en una suerte de cante de ida y vuelta influye en las ciencias sociales, en las humanidades, en la educación y también en otras disciplinas. Esto lo veremos, por ejemplo, cuando desde una perspectiva de paz imperfecta reinterpretamos un concepto capital en ciencia política y en sociología como es el poder. Y otra cuestión importante de la paz como categoría de análisis es que no solo investigamos la paz, no solamente es investigación de la paz, como han podido comprobar en los escasos minutos en los que llevamos conectados, no estoy hablando de investigación de la paz, sino investigación para la paz, o sea, una investigación que nos encamina a transformar la realidad de manera que el desarrollo de las capacidades humanas deseables ocupe cada vez un mayor espacio personal, público y político. Y dentro del público y del político también me refiero al académico. La investigación para la paz, por su parte, ha transitado por una serie de etapas que no están superadas, sino que se han ido aquilatando y se han ido superponiendo como una suerte de estratigrafía. La primera, la que
todo el mundo reconoce que el doctor Flores también ha puesto de manifiesto, la paz negativa. Es una paz moderna, una paz que está relacionada con la ausencia de violencia directa. Como pueden comprobar, la paz negativa, al igual que otras de las paces de las que voy a hablar en estos momentos, dependen directamente de la violencia. Bajo mi punto de vista, es fundamental crear conceptos de paz que sean independientes, que no dependan directamente de la violencia. Por decirlo de otra manera, es como pensar que las políticas públicas en materia de salud dependen de las enfermedades directamente. No, no dependen exclusivamente de ellas, aunque son también una respuesta a esa situación anómala que son las enfermedades. Bueno, anómala en otros contextos. En el 2020-2021, si no la enfermedad, si la pandemia se está convirtiendo en algo bastante normal o normalizado. La paz positiva tiene que ver el gran concepto de Johann Galtung, padre de la investigación para la paz, con el que todos y todas nos hemos formado y al cual le debemos buena parte de los desarrollos teóricos que se han generado en materia de investigación para la paz. Esta paz positiva tiene que ver con la justicia social, con el desarrollo, con la equidad, grandes proyectos universales que son también fruto de esa modernidad filosófica y que también hacen que la paz sea un concepto dependiente de la violencia estructural en este caso. La paz democrática, también llamada paz liberal por los críticos de esta paz democrática, es una paz moderna. Sin embargo, en este caso no estamos hablando de una paz que sea exclusivamente dependiente de la violencia, sino que tiene que ver con aspectos que desde una perspectiva etnocéntrica se consideran universales, como son la democracia, el libre comercio, la institucionalidad fuerte, etc. La paz neutra, que se debe a un compañero también de la Universidad de Granada, del Instituto de Paz y Conflicto, Francisco Jiménez Bautista, también es moderna en el sentido en el que tiene un carácter universalizante. ¿Qué es lo que se plantea desde la paz neutra? Lo que se plantea es una instalación de una cultura de paz que sobre todo se enfoque a la eliminación de los aspectos culturales de la violencia. La paz transracional es una paz transmoderna, ya cambiamos de registro. Se debe a Wolfgang Dietrich, que es uno de los investigadores para la paz más reputados de todo el continente europeo, y él plantea que la paz se puede percibir en distintos niveles. La paz energética, la paz moral, la paz moderna, la paz postmoderna y, por último, la paz transracional. Y por último, la paz imperfecta, cuyo padre fue mi maestro, colega y amigo, tristemente desaparecido, a una edad muy temprana, Francisco Muñoz, Paco Muñoz, como lo conocíamos todos y todas, que voy a pasar a explicar con más detalle. Decir que tanto la paz transracional como la paz imperfecta son paces que se gestan en el cambio de milenio, en el cambio al siglo XXI. Un momento también de cierta euforia, pero también de conciencia de que no todo lo moderno era alienante, ni que todo lo moderno había contribuido a esa inequidad que la posmodernidad puso de manifiesto. No voy a dedicarle mucho tiempo, pero de manera muy resumida. La transmodernidad asume los retos de la modernidad y también buena parte de las críticas que la posmodernidad ha vertido sobre
algunos aspectos de la modernidad que han sido claramente generadores de inequidad. El abordaje lo hacemos desde la complejidad, como ya también he puesto de manifiesto, y la transmodernidad. ¿Por qué la complejidad? Porque atendemos no solo a los elementos que constituyen un sistema, no solamente atendemos a los elementos que constituyen la paz, los conflictos, la violencia, sino que también estudiamos con más ahínco las interrelaciones significativas que se producen entre estos elementos que constituyen el sistema. Una cuestión también que me parece fundamental, que va a ser uno de los leitmotiv de esta charla, es la aceptación de la paradoja, es decir, la convivencia de aspectos que son aparentemente antagónicos. En nuestro caso, la paz y la violencia. Sirva esta parte de la conferencia para compartir que la paz y la violencia conviven. Nunca la violencia es perfecta. Nunca la violencia ocupa todo el espacio, es infligida por todos los actores y todas las actoras, ni está desarrollada durante todos los tiempos. Ya lo he dicho anteriormente, reconocimiento de los aspectos positivos de la modernidad, incorporación de las críticas de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos menos brillantes de la posmodernidad era que se dedicaban, o se ha dedicado y se dedican exclusivamente a la crítica, pensando que a través de la crítica viene la reconstrucción. Pero la reconstrucción necesita de herramientas que son propias. Otra cuestión también importante de la complejidad en su maridaje con la transmodernidad es la creación de racionalidades colectivas que ponen el énfasis en lo relacional. Dicho de otra manera, la transdisciplinariedad que se produce por la comunicación, por el diálogo profundo entre disciplinas. Esto nos permite, en un momento en el que la sociedad está cambiando a pasos agigantados, crear epistemología abierta, epistemologías versátiles a través de la comunicación entre paradigmas. Y otra cuestión que también nos ha legado la posmodernidad, y más concretamente Deleuze y Guattari, es evitar la jerarquización de saberes, es decir, tender a un pensamiento rizomático. Vamos ya, o entro de lleno en la paz imperfecta, aunque los otros aspectos son fundamentales para su entendimiento. ¿De qué hablamos cuando planteamos que la paz es imperfecta? Pues hablamos de todos los comportamientos, acciones, conductas, pensares, sentires, incluso en un libro que acabamos de publicar que se llama, cuyo título es Ordo Amoris, también planteamos los quereres que permiten y o promueven el desarrollo de las capacidades humanas deseables. ¿Por qué capacidades y no necesidades? Bueno, aquí creo que en esta imagen empieza a ser lo suficientemente ilustrativa de ese porqué. Porque necesitamos una matriz en la cual las capacidades humanas estén interaccionadas entre sí. Huelga poner ejemplos, porque seguro que ustedes conocen algunos de su contexto mucho más ilustrativo, en los cuales el ocio se ha convertido en un factor clave para la subsistencia, para desarrollar las capacidades de subsistencia, de protección, incluso de libertad. Las capacidades, por su parte, son jerárquicas y tienen que cubrirse de manera clara las básicas para ir escalando, para ir subiendo en los peldaños. Pero por otra parte, las capacidades son algo que interior
de las entidades humanas, de los seres humanos, mientras que las necesidades remiten a carencia y por tanto pueden ser desarrolladas desde fuera, con factores externos. Es verdad que los factores externos son importantes, pero son mucho más importantes los factores internos. ¿Por qué la paz es imperfecta? Bueno, ya lo he adelantado anteriormente, no se trata de una paz defectuosa, sino una paz que, como los tiempos verbales imperfectos, están en continua construcción. Son inacabadas, son procesuales, son ubicuas y son activas. Es una paz cotidiana, una paz que no solo hay que buscar en los grandes acuerdos, sino que también hay que podemos encontrar en las pequeñas acciones, en lo que nos hacemos, en cómo nos interpelamos los seres humanos en el día a día. Otra cuestión importante es que la paz no ha sido, ni es, ni probablemente será perfecta, total. No ocupará todo el espacio, ni será llevado a cabo durante todo el tiempo, ni tampoco será desarrollada por todas las actoras y los actores. La violencia tampoco. Ahora bien, es nuestro deber como seres humanos que la paz ocupe cada vez un mayor espacio personal, público y político, como ya he dicho anteriormente. Convive con la violencia y, muy importante, no es una respuesta necesaria a la violencia, es una consecuencia de los conflictos. Por supuesto que también puede ser una respuesta a la violencia, pero no es el único camino que transita la paz. No solo va desde la violencia hasta la paz, se va también desde los conflictos hasta la paz. Nosotros, los seres humanos, somos una especie tremendamente conflictiva, lo cual no es nada negativo. Ahora veremos que el concepto de conflicto también debemos repensarlo desde el giro ontológico. Otra cuestión también importante es que la paz, en ese sentido de objetivo, en muchas ocasiones se ha pensado como un estado de orden, de armonía total, de Arcadia. Sin embargo, desde la perspectiva que manejamos nosotros, nosotras, de la investigación para la paz crea desorden. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra un status quo, contra una hegemonía que consideramos tremendamente inequitativa. Si no tuviéramos esa perspectiva, estaríamos, bajo mi punto de vista, fallándole a la paz. Y, como ya he dicho anteriormente, además de surgir, de ser una respuesta que puede serlo a la violencia, es una consecuencia de los conflictos. ¿Qué características tiene la paz imperfecta? En un primer lugar, es integradora. No negamos la existencia de la paz negativa, de la paz positiva, de la paz liberal, de la paz neutra, de la paz transracional. Tampoco pretendemos ser universalizantes, pero sí integradores. Otra característica que ya la he comentado anteriormente es su autonomía. Como vemos, podemos volver atrás y vemos que aquí no hay ninguna respuesta a la violencia, sino que la paz tiene sentido en sí misma. Otra cuestión importante de la paz imperfecta es el reconocimiento de la diferencia. No solo el reconocimiento de la diferencia, sino que celebramos la diferencia, pretendiendo minimizar la desigualdad. En particular, buena parte de mi investigación está enfocada a estudiar cuáles son los mecanismos que convierten la diferencia en desigualdad. Y ahí las disciplinas científicas hemos tenido una responsabilidad, y los que las practicamos, tenemos una responsabilidad tremenda, una responsabilidad muy arraigada. Otra cuestión es que parte de la consideración de las experiencias positivas. Insisto, no significa que neguemos la existencia de la violencia, no significa que neguemos la existencia
de experiencias que pueden ser consideradas negativas, pero para nosotros es el foco, es ese giro epistemológico del que hablábamos. Si nuestra preocupación es la paz, centrémonos en su estudio. Otra cuestión que también se convierte en un leitmotiv de la paz imperfecta es que permite ser reconocida y visibilizada en todo espacio, tiempo y por toda la gente. Incluso, y es el gran reto, en contextos con gran presencia de violencia. Los invito a que desde este momento vayan reflexionando sobre esta idea en el contexto más cercano que tienen, que es el salvadoreño. Y otra de las características es, como ya he dicho anteriormente, que evitamos la consideración del otro, de las otras, como enemigas, como enemigos. En todo caso, son adversarias y adversarios. Es decir, seres humanos que comparten con nosotros las mismas capacidades, solo que no la tienen desarrollada en la medida en la que la paz merece. Para su estudio, para el estudio de la paz, la herramienta metodológica que utilizamos es lo que denominamos la matriz unitaria y comprensiva, que está formada por 5 ejes interaccionados entre sí. Es decir, aunque estemos estudiando la violencia, el hecho de hacerlo desde una perspectiva de paz imperfecta ya nos está obligando como mínimo, a plantear que la violencia no ocupa todo el espacio, que no existe una violencia perfecta. Vamos a ver cada uno de estos ejes. Bueno, el de la paz imperfecta ya lo hemos visto, ahora seguiremos profundizando en él. Los conflictos. Habitualmente, y si vamos al diccionario de la lengua española, aunque yo prefiero llamarla castellano o lengua castellana, pero si nos vamos al diccionario de la lengua castellana o de la lengua española, veremos que la inmensa mayoría de sus acepciones son sinónimos o antesala de la violencia. Sin embargo, desde esa perspectiva de giro ontológico, ya he planteado anteriormente que los seres humanos no somos ni violentos ni pacíficos por naturaleza. En todo caso, si nos caracterizamos de una forma esencialista, con todas las comillas que queramos utilizar, debemos considerarnos conflictivos. Y los conflictos los definimos como las diferencias que existen entre las percepciones y los proyectos de diferentes entidades humanas. Los conflictos, bajo la perspectiva de la paz imperfecta, son la antesala de la creatividad y también deben ser considerados como una oportunidad que nos da pie también a la imaginación, tal y como nos ha enseñado John Paul Lederach en su capital obra titulada ¡Ay! Se me ha olvidado el nombre. La imaginación moral, perdón. Los conflictos no necesariamente son la antesala de la violencia, como podemos ver en este modelo lineal que tienen a la izquierda de sus pantallas, sino que los conflictos se pueden transformar en otros conflictos, pueden derivar en paz y también pueden convertirse en violencia. La paz también puede derivar en conflictos y en violencia. El ser humano, en cuanto al ser y en cuanto a humano, como ya he dicho anteriormente, es conflictivo. Y esto es una característica que no es exclusiva a los seres humanos, sino es compartida con el resto de seres vivos. Ahora, hay una gran diferencia, y la diferencia la podemos establecer en esa capacidad para optar que tenemos los seres humanos. Los seres humanos podemos optar porque nuestros conflictos sigan transformándose en otros conflictos, también pueden convertirse en violencia, pero también tenemos la capacidad para llevarlos por los senderos de la paz. Y esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos otorga responsabilidad. Por tanto, los seres humanos
nos debemos pedir cuentas, debemos rendirnos cuentas por nuestras acciones, por nuestros comportamientos. Aquí, aunque sea de manera muy general, tampoco me voy a detener en explicar cada uno de los puntos, porque cada punto requeriría de una conferencia en sí misma, pero sí que me gustaría que distinguiéramos entre los dos grandes modelos de transformación de conflicto que nos plantea también Jean-Paul Lederac, que son los prescriptivos, que sería un modelo moderno de transformación de los conflictos, en la cual hay una clara diferenciación entre los expertos y los legos, donde se produce un trasvase de conocimiento, y los elicitivos, en los cuales las comunidades, los grupos que se han visto envueltos en esos conflictos, que han derivado habitualmente en dosis exageradas de violencia, participan de manera mucho más activa. Son actores, son actoras de su propia historia. De tal manera que no se produce esa diferencia nítida entre expertos y legos. ¿Por qué? Porque los contextos son fundamentales. Recuerden que una de las características de la paz imperfecta es ese carácter contextual. Es decir, que alcancemos el máximo de paz al cual se puede llegar en un determinado contexto. Porque si no, estaremos creando una falsa expectativa que nos llevarán a la frustración. Y eso no significa ser conformista, sino ser realista. Como decía otro de mis maestros de investigación para la paz, Vicente Martínez Guzmán, profesor también tristemente desaparecido a una edad no tan temprana como la de Francisco Muñoz, pero en un momento en el cual todavía tenía muchísimo que aportar a la investigación para la paz y a la humanidad en su conjunto, decía: nosotros los pacifistas somos los realistas. Ahora, si nos dedicamos a tratar de arreglar el mundo en su conjunto, difícilmente estableceremos programas de transformación social que sean realistas. Serán más utópicos que de otra índole. Por supuesto, la violencia. Francisco Muñoz hablaba de la deconstrucción de la violencia. Yo soy menos ambicioso en ese sentido y planteo que con la visibilización, denuncia y crítica de la violencia es suficiente. Ahora, tenemos que empezar también a distinguir entre violencia y agresividad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tratamos de vincular nuestra naturaleza con los comportamientos violentos. Ya le adelanto que la violencia es cultural, es aprendida, es histórica y por tanto es mutable, se puede cambiar. La agresividad no. La agresividad, tal y como la defino en esta diapositiva, es una pulsión básica, una pulsión de raíz fisiológica tendente al mantenimiento y la transmisión de la vida y que permite la supervivencia en un medio externo que se revela como conflictivo. Y la violencia son aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, por eso su carácter cultural, por eso su carácter histórico, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave a las entidades humanas. Y también es muy importante, y en el ámbito salvadoreño supongo que lo tendrán más claro todavía que lo podamos tener aquí en España, a los entornos y contextos en los que estas entidades humanas, pueden ser comunidades, establecen sus interrelaciones para el desarrollo de sus capacidades, impidiéndola o limitándola en el presente y o en el futuro. Y otra cuestión también muy importante es que la violencia puede producirse a través de acciones, pero también se nutre de silencio e inacciones. Es muy importante el tema de los entornos, de los territorios, porque los territorios, para nosotros, son lugares donde vamos a extraer
Sin embargo, para las comunidades son lugares que forman parte de la propia comunidad. Y ese sentido cuasi ontológico que le dan también a los territorios debe ser respetado. No es solamente una cuestión de que sea el lugar donde las comunidades generan sus productos y donde están sus medios, sino que también forman parte de su universo. ¿Cuáles son algunas de las características de la violencia para resaltar ese carácter aprendido, ese carácter cultural que tiene? Pues en primer lugar, que requiere de una serie de mecanismos y estrategias. O sea, la violencia no es algo que sea intrínseco, que sea como nos planteó Hobbes en su momento, con su célebre aforismo, aunque no es suyo, el del lobo, el hombre es un lobo para el hombre. No, se aprende. Y en este aprendizaje es fundamental esa cosificación, esa creación de la imagen del enemigo que se produce a través de un distanciamiento tanto físico como ideológico del otro. Requiere de mecanismos de justificación y de legitimación en los cuales las causas expuestas casi nunca coinciden con las reales que se tratan de ocultar. Otra cuestión también importante es que se vale de las emociones para provocar una profunda impresión en los receptores. Y aquí sí que hay un vínculo con la agresividad. Un vínculo que sería muy, muy interesante, muy importante profundizar. Y otra de las características de la violencia es que nunca ocupa todo el espacio. No es perfecta. Los tipos de violencia, no me voy a detener mucho en ellas porque son bastante bien conocidas. Algunas de ellas son, o algunas de las manifestaciones de la violencia son visibles, en lo que Galtung en su famoso triángulo denomina la violencia directa, y otras que son ocultas, más difíciles de desentrañar, como son la violencia estructural, de la que ya he hablado anteriormente, la violencia cultural, que está representada por esas prácticas que se consideran normales. Por ejemplo, los himnos nacionales suelen estar preñados de letras con una violencia que se naturaliza, que se normaliza de manera muy clara. Distintos tipos de músicas, por ejemplo, también. Algunas de las manifestaciones del reggaetón, que no sé qué tal acogida tiene ahora mismo en El Salvador, pero aquí en España con letras tremendamente violentas desde una perspectiva de género. La violencia simbólica sirve para representar a lo hegemónico en el sentido en el que la violencia es aceptada por los dominados. El universo noseológico violento que imponen los dominadores se recibe sin ningún tipo de crítica por parte de los que se consideran subalternos. Y por último, la violencia metaestructural, que es aquella en la cual se tratan de naturalizar esos procesos por los cuales la diferencia se convierte en desigualdad y en los que las disciplinas científicas tenemos una enorme responsabilidad. Aun siendo importante esta caracterización en 5 tipos diferentes de violencia, bajo mi punto de vista, es fundamental que atendamos a las interacciones que se producen entre ellas. Cómo la violencia directa necesita de un sustrato estructural, pobreza, inequidad, de una violencia cultural, todos los comentarios que se puedan hacer, todo el desprecio que se vuelca hacia los colectivos vulnerabilizados,
cómo ellos mismos lo aceptan que no llegan, no tienen ni tan siquiera esa categoría de humanos plenos, porque desde un universo noseológico se le ha impuesto, y cómo incluso, por ejemplo, el racismo o la violencia de género se basa en discursos aparentemente científicos que tratan de legitimar y de justificar esas desigualdades que solo desde la perspectiva de la paz y desde la paz imperfecta consideramos como diferencia. Las mediaciones también son muy importantes. Yo no soy especialista en mediaciones, pero sí son aquellos espacios de gestión de la conflictividad, de la complejidad. Son instancias que son fundamentales para la transformación pacífica de los conflictos. ¿Por qué? Porque cumplen una función que nos parece fundamental. Recuerden que incluso para la transdisciplinariedad decíamos que ponen el énfasis, ponen el foco en lo relacional, donde se relaciona, donde se media, quién se interpone en el buen sentido de la palabra, en el sentido literal de la palabra, entre varios entes o circunstancias entre los cuales se generan conflictos, un intervalo o incluso un espacio físico, temporal, causal. También en las mediaciones reflejamos el estar o existir entre dos o más entidades humanas, o tomar un término medio que no el punto medio entre dos extremos. Otra de las características de las mediaciones, no entendida en un sentido de la práctica profesional de la mediación, sino en un sentido mucho más amplio, es el de tender puentes, organizar esos desórdenes y también, en este sentido, reducir la entropía. ¿Algunos ejemplos de mediaciones? Pues la tercera parte en una negociación. No solamente son personas, pueden ser lugares. Una plaza pública es un lugar óptimo para negociar. También son las normas, también son las instituciones, aquellas concretas que contribuyen a producir relaciones y acercamientos. No todas las normas ni todas las instituciones tienen esta característica. Y también son desarrollos teóricos de creación de relaciones y de consenso, como ya decía anteriormente, la transdisciplinariedad, o sea, la asunción de análisis conjunto a partir de conceptos básicos, de la asimilación de conocimientos, de la integración y sobre todo también de la comunicación. La comunicación es fundamental en la transdisciplinariedad. Una comunicación entre iguales. Recuerden el pensamiento rizomático al que también me he referido anteriormente. Por último, el último de los grandes ejes es el empoderamiento pacifista. Pero antes de llegar al empoderamiento, tenemos que pasar necesariamente por el concepto de poder. Como ya explicaba también al principio de esta conferencia. Un poder que tenemos que reinterpretar. ¿Por qué? Porque habitualmente se ha entendido el poder como el control, como la imposición de unos pocos, los dominadores sobre los dominados, la imposición de voluntades, la dominación, la subordinación, la coerción. Es decir, entender el poder también, al igual que ocurre con las capacidades y las necesidades, como algo exógeno, algo que es exclusivo de unos determinados colectivos, algo que es lineal y que es vertical. ¿Pero es esto el poder? ¿Hay referentes que nos permiten replantearnos el concepto de poder? Claro que los hay. Hay conceptos alternativos que nos indican que el poder es la capacidad que tenemos los seres humanos para transformar la realidad. De momento todavía no hemos entrado en el poder pacífico. Para que el poder sea pacífico, no solo tiene que transformar la realidad, sino que tiene que transformarla de manera que tienda a el desarrollo de las capacidades humanas deseables. Por ejemplo, Michael Mann, que tiene un libro maravilloso, que es sobre el poder social, nos dice que el poder también recae en la colectividad
y en la creación de redes. Sobre todo Hannah Arendt, bajo mi punto de vista, es una madre de la investigación para la paz, puesto que nos dice que todo lo que anteriormente se planteaba como poder, este poder tradicional no es poder, sino que es violencia. Por tanto, para ella, el poder es la capacidad que tenemos los seres humanos de actuar de forma concertada en pos de un bien común. Michel Foucault también es un aliado importante a la hora, y no solo importante, sino imprescindible a la hora de tratar el tema del poder, pero siempre y cuando le apliquemos el giro ontológico, porque para Michel Foucault el poder era una correlación de fuerza. Yo no digo que no lo sea, pero sí que le tenemos que aplicar el giro ontológico. ¿Para qué? Para ir más allá de que ese poder panóptico, capilar, circulante, tiene que ver con una imposición, sino que tiene que ver también, como nos legó el pensador francés, con una negociación. Y por último, digo como referente fundamental para entender el poder, tenemos a Kenneth Boulding. Kenneth Boulding, en su libro Las tres caras del poder, nos dice que hay una trinomía del poder en el cual hay dos que son positivos y uno que es negativo. El negativo, el poder destructivo, que está encarnado en la violencia. El poder productivo está visible en los intercambios, sobre todo económicos. Y el poder integrador, que es el más pacífico, cuya máxima expresión sería el amor, pero no el amor romántico, sino el amor entendido como relaciones deliberadas, como relaciones afectivas, como relaciones sensuales, que son aceptadas por las diferentes entidades humanas. Del amor pasamos al empoderamiento, que es la toma de conciencia de la capacidad que tenemos para transformar la realidad, en el caso del empoderamiento pacifista, de forma en la cual se fomente el desarrollo de las capacidades humanas, insisto. No es una transferencia de contenido, de conocimiento y de capacidades, sino que es una característica interna que puede ser catalizada, por supuesto, pero que lo que debe llevar es a la autonomía y a la autodeterminación, incrementando la responsabilidad, sobre todo, de aquellos grupos humanos, de aquellos colectivos que han sido vulnerabilizados. Se trata de un fortalecimiento. Y esto es fundamental para las políticas públicas. Esto es fundamental para las políticas públicas porque si no acompañamos los subsidios de esta conceptualización, flaco favor le estamos haciendo a esos colectivos. Y el empoderamiento puede ser individual, a partir de la autoestima, de las capacidades humanas, pero también puede ser colectivo, a partir o a través de la autoorganización y de la movilización. Ahora bien, no todo el empoderamiento es pacifista, ni toda la paz es empoderamiento pacifista. Para que la paz sea considerada empoderamiento, tiene que llevar aparejada la conciencia, la toma de conciencia. Sería como elevarlo a otra dimensión. Y en este empoderamiento pacifista, todas las entidades humanas pasan a ser protagonistas de su historia. No significa que lo hagan de manera autónoma, totalmente autónoma. Lo hacen de manera integrada en el contexto. Pero hay fuerzas contrarias que empujan a que haya determinadas entidades humanas que piensen que no tienen esta capacidad, que no son capaces de tomar conciencia. Y eso forma parte de la hegemonía de la que he hablado anteriormente, concretamente de la hegemonía más clásica que le debemos a Gramsci. Para ir finalizando,
no solamente tenemos que tomar conciencia, sino que tenemos que actuar. Y por eso es importante la agencia pacifista, la capacidad para actuar, para generar esas condiciones en las cuales se desarrollen las capacidades humanas deseables. Ahora bien, y esto, aunque les pueda parecer mentira, es una reflexión de ayer a hoy. Bueno, no de ayer. Ayer se leyó una tesis doctoral en la Universidad del Norte, en Barranquilla, en Colombia, que a mí me parece maravillosa, que es sobre radios comunitarias, pero donde se ensalza, donde se realza algo que me parece fundamental, que es que la mayoría de las actividades, de los comportamientos pacíficos, no surgen de la conciencia, sino que son fruto de interacciones significativas en lo cotidiano, lo cual lo vincula directamente con la paz imperfecta. Y estas interacciones significativas en lo cotidiano son las que nos tenemos que afanar en visibilizar, en poner en valor. Por otra parte, la agencia, la capacidad que tenemos para actuar, es contextual. No todas las entidades humanas están habituadas en el sentido burdiano del término actuar. Hay colectivos a los cuales se les ha repetido hasta la saciedad que no tienen que actuar, que otros actuarán por ti. Por eso la importancia del empoderamiento. La importancia del empoderamiento recae también en que somos conscientes de nuestra propia autonomía y de que tomamos la rienda de nuestra propia existencia. Esta capacidad de agencia depende de los contextos socioculturales. Y en este sentido me gustaría volver a uno de mis maestros, que es Vicente Martínez Guzmán, y retomar una frase que él hizo célebre, que es la de que somos capaces de hacer las paces. Por tanto, la paz imperfecta, como concepto en permanente construcción, es un concepto abierto y por ello invito a todos y a todas a que sigamos reflexionando sobre él, para seguir desarrollándole y para seguir honrando esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de sentir y esa forma de querer que nos legó mi maestro Francisco Muñoz. Muchísimas gracias y espero que debatamos durante un buen rato sobre lo que he expuesto. Muy bien, muchas gracias por su magistral ponencia, estimado doctor. La última vez que hablamos, yo le decía mi preocupación sobre que los firmantes de los acuerdos de paz se nos estaban yendo y no había un relevo generacional que retomara ese compromiso. De hecho, una semana antes de morir, Roberto Cañas, uno de los firmantes de los acuerdos de paz, se había quedado a reunirse conmigo para hablar del Instituto de Paz. Yo le hablé de lo que hace en España, en Granada, y queríamos ver si comenzábamos a construir un proyecto como ese en Centroamérica, que ha sido muy golpeada por la violencia. De hecho, creo que una de las bases con las que estaba hablando con el representante del Instituto SDD es que comencemos a construir ya una red de gente comprometida con la paz para también hacer acciones. Vamos a dejar quizás unos 10 minutos, porque estamos ahí ajustados con el tiempo, para que ustedes hagan sus preguntas. Escríbanlas, por favor, para que las podamos, el doctor les pueda dar lectura. No sé si puede ver ahí las preguntas usted, doctor. Sí, perfectamente. De todas maneras, Juan Carlos, el hecho de que haya una maestría como la que vosotros estáis desarrollando en vuestra universidad indica que ese relevo generacional está garantizado, afortunadamente. Cuando vamos cumpliendo años, siempre tendemos a pensar a ensalzar el pasado, ¿no? Y lo digo yo como historiador, ¿eh? Sin embargo, el pasado fue un tiempo nunca mejor, solo estamos seguros de que fue anterior. Muy bien. Todavía no hay preguntas y déjenme decirle que tenemos dos docentes que han sido alumnos de ustedes. Cristina, que da práctica para la construcción de paz, que tiene una maestría con ustedes en el instituto,
Y el que está, Jesús Rivera, que está doctorándose, él nos da la asignatura de intervenciones para la prevención de violencia en la maestría, porque justamente queríamos el enfoque de cultura de paz en las intervenciones, ese humanismo que deben de llevar, y luego los enfoques y modelos de construcción de cultura de paz, que también para modelar los procesos y los proyectos para enfrentar la violencia, deberían de llevar el componente de paz, justamente como usted lo ha hablado, que la violencia no ocupa todos los espacios. Exacto. Incluso en los contextos más crudos de violencia. Es nuestro reto y no es fácil, ¿eh? No es fácil el ser capaz de reconocer esos espacios, esos tiempos y esos agentes de paz. Nosotros hacemos un ejercicio en la asignatura de Fundamentos de Investigación para la Paz que es catártico, que es cada persona reconoce cuál es su leviatán particular, o sea, cuál es ese demonio interior, bueno, no interior, que se convierte en un demonio interior. Puede ser un gran empresario, puede ser un partido político, normalmente suelen ser partidos políticos de extrema derecha, suele ser empresarios que entran en las listas Forbes como los más ricos del mundo, etcétera, y que sean capaces de visibilizar comportamientos pacíficos en ellos. Y un ejercicio maravilloso, creo, porque contribuye de manera muy palmaria a que seamos capaces de humanizar al otro y de romper la lógica del enemigo. Yo creo que eso es fundamental. Y otra cuestión fundamental, si nosotros no somos capaces de considerar que todas las vidas humanas tienen el mismo valor, no podemos pretender que los otros lo hagan con nosotros. Y eso forma parte de la lógica de la parte simbólica de la violencia, en la cual el otro acepta ese rol. Muy bien, tenemos preguntas por ahí. Gabriela dice, mi duda es relacionada a la violencia. Como mencionaba, esto es algo totalmente cultural y que se aprende, pero ¿cómo propiciar la paz en una cultura plagada de violencia y que realmente se genere vamos a ver, Un un cambio. cambio? Muchas gracias, Gabriela. Yo no voy a dar una receta mágica que pueda transformar ni rápido ni profundamente, puesto que es fundamental entender el contexto. Eso es una cuestión fundamental. Otra cuestión fundamental también es ir a los actores, a las actoras de las violencias y reconocerles cuál es la paz que llevan a cabo. Porque solo de esa manera ellos podrán primero se convencerán de que hay otras formas también de transformación de los conflictos. En segundo lugar, también hay que implementar políticas públicas en los lugares, sobre todo, donde la inequidad es latente, es patente. Hay que implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida y sobre todo también que permitan una idea de permeabilidad social en esos contextos. Claro, nosotros no podemos influir en todas las esferas, pero sí que podemos desde nuestra perspectiva, hacer conscientes de la capacidad que tiene la paz para transformar la realidad. Muy bien, tenemos una última pregunta, tenemos ya un minuto antes de cerrar. ¿Alguna pregunta? Hay una que he visto que dice, ¿se podría establecer algunos criterios que nos den alguna certeza de que existen niveles de paz posibilitadores de una humanidad más humana? Es que hay un problema. Hay un problema. Considerar que
violencia es algo inhumano, lo que provoca es que pensemos que es natural y que por tanto es inevitable. Entonces tenemos que entender que la violencia es también una característica de los seres humanos. Una característica, no una esencia. Las características se pueden cambiar, pero las esencias no. Nosotros somos esencialmente conflictivos, pero no violentos. Por dar una respuesta rápida. No sé si me da tiempo a alguna otra pregunta. Adelante. Ahí está una. ¿Qué deben hacer las instituciones de seguridad pública? Yo creo que las instituciones de seguridad pública sobre todo se tienen que dedicar a cuidar. Yo me siento mucho más seguro en un contexto de cuidados que en un contexto de securitización. Yo me encuentro más seguro cuando me dan un abrazo que cuando veo a alguien con una porra o con una pistola, con un arma. Por tanto, yo creo que la fuerza y cuerpo de seguridad de los estados también tienen que hacer ese giro y considerar como los cuidados como una parte fundamental de la seguridad y como una parte fundamental de la justicia. Porque los cuidados preceden a la justicia. Y los cuidados han sido fundamentales para los seres humanos, y en esto, aquí hablo ya como prehistoriador, para el éxito evolutivo de nuestro linaje. ¿Por qué? Porque somos tremendamente frágiles y vulnerables. Otra cosa son las políticas o las acciones que llevan a la vulnerabilización de determinados colectivos. Pero nosotros los humanos somos frágiles, somos tremendamente dependientes. Y si no hubiese sido por los cuidados, no hubiésemos prosperado como especie. Muy bien, un comentario de Patricia. Patricia ha sido docente de la maestría y ha ayudado también dentro de la institución que dirige, que es Emprendimiento con Jóvenes en Riesgo. Ha ayudado a miles de personas. Ella comenta de que... Enhorabuena. Sí, ella comenta que la educación debe hablarse desde las aulas. Se me movió por ahí, pero tiene que ver dice, creo que el mayor problema está desde la educación en las aulas. No se usa el concepto de paz como algo para resolver los problemas y los conflictos. Yo creo que sí se usa. Lo que ocurre es que se ha institucionalizado que lo que llamamos los problemas o ese tipo de conflictos se resuelven, que no se terminan de resolver, sino que se transforman a través de lo punitivo, a través del castigo. Y no a través de lo ejemplar, no es el castigo. Lo ejemplar es poner de manifiesto cuáles son las herramientas para transformar una situación violenta en pacífica. Esa es una de las claves. Fijaos, esta mañana teníamos el consejo del Instituto de Paz y Conflicto, tenemos reuniones cada cuatrimestre donde se tratan los temas capitales del mismo. Y uno de ellos es hacia dónde dirigir la investigación en un momento en el cual también se está produciendo un cambio de modelo, ¿no? Hacia la excelencia, bueno, lo que llaman la excelencia, etc. Y un compañero ponía de manifiesto una cuestión. Mirad, si nosotros un artículo científico lo titulamos el no sé qué de la violencia o la violencia de no sé qué, va a tener mucho más éxito, va a ser mucho más publicable que si lo denominamos la paz en no sé en cuánto. En todo caso, podríamos hablar de conflictos porque la gente asimila conflicto con violencia. Pero si hablamos de paz, la paz hoy por hoy no es hegemónica. Tenemos que dar un salto desde una perspectiva contrahegemónica, aunque no me gusta la palabra contrahegemónica, pero sí convertirlo, cada vez ocupe el mayor espacio, el mayor tiempo y sea practicada por la mayor parte de los agentes. Y eso solo lo conseguiremos si también le damos un giro a los libros de texto. Los libros de texto, por ejemplo, en historia, son la historia de las guerras. Y en todo caso, se considera paz aquellos intervalos, a veces considerados escasos, que se producen entre una guerra y otra, ¿no? La paz es mucho más. La paz también es
darle espacio a los cuidados en la historia. Es también darle espacio a cómo se han creado redes. Es darle espacio a la cooperación como un factor importante. Si yo os pregunto, ¿qué nos hace humanos? Seguramente que diréis el cerebro, el bipedismo, o sea, caminar sobre las dos piernas, el lenguaje, pero a poca gente se le ocurrirá decir que la cooperación ha sido fundamental para nuestro éxito evolutivo. Pues ha sido más importante probablemente que el bipedismo. Bueno, no, ha sido tan importante como el bipedismo. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos al doctor Juan Manuel Jiménez por el tiempo dedicado, por habernos colaborado y esperamos, así como usted dijo, que no sea la primera ni la última intervención, sino más bien que podamos tenerlo cerca de la Cátedra de Cultura de Paz. Agradezco a los colegas y amigos del Instituto CDB que siempre nos apoyan con los contactos que contactaron al doctor. Y bueno, los invito a estar pendientes del próximo mes para ver los temas. Vamos a desarrollar un tema de seguridad, ya que hemos tratado el tema de la paz. Y la paz está relacionada también con temas de seguridad, porque la seguridad es vivir sin violencia, sin miedo. Eso nos Exacto. ayuda también a evolucionar. Así que les agradezco su asistencia, su permanencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. Un Muchísimas abrazo. gracias a todas y a todos por la presencia y sobre todo Juan Carlos, Jesús, vicerrector, doctor Flores, por la acogida que me habéis dado siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.